Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Continuamos con esta transmisión a través de los espacios informativos de TSI. Hemos finalizado hoy mismo y estamos en esta entrega especial de Al Banquillo. El programa El Dato se transmitirá en futuras emisiones del programado para hoy. Estamos con información de última hora desde el Congreso de la República. Ha confirmado el congresista Luis Redondo Guifarro que la renuncia de la consejera Ana Paola Hall no será sometida a discusión en el Congreso de la República. Por lo tanto, ella como consejera del órgano electoral deberá continuar en sus funciones. Reiteramos, y de última hora, no será sometida a discusión del Pleno de la Cámara Legislativa la renuncia de la congresista Ana Paola Hall. Este era uno de los puntos claves y álgidos en el Poder Legislativo. El otro, la ampliación de el programa de transmisión de resultados electorales preliminares, el TREP, que hoy vence a la medianoche y deberá adjudicarse como tal. Tampoco está en la agenda de una sesión que ha sido cargada por la discusión en desorden en esa Cámara Legislativa. Olman Uclés, para luego entrar con el análisis de nuestros invitados. Buenas noches ahí en la Cámara Legislativa junto a Ricardo Zelaya. Olman, seguimos con usted. Gracias, buenas noches Rosendo, buenas noches Honduras. Y es que ha ido más allá el presidente del Congreso Nacional, Rosendo, y ha dicho que la renuncia condicionada que ha interpuesto la consejera Ana Paola Hall no existe en la Constitución, y ha realizado en todo este espacio una interpretación en la que ha exhortado a los cuerpos de investigación, en este caso la Fiscalía, a que realice una investigación de quiénes han sido los que han prácticamente amenazado a la consejera Ana Paola Hall y la han acorralado para que ella tome esta decisión. Pero escuchamos opiniones del diputado Manaiza de todo lo que opina en relación a este tema. Peligroso para las elecciones, vamos sin TREP y con presuntas investigaciones de oficio, y no se le dio curso a la renuncia que hizo a Ana Paola. Una interpretación, diputado, que muchos dicen no le corresponde hacerla al presidente del Congreso. Pues tendría que someterlo y discutirlo al Pleno, y el Pleno es el que tenía que dar la disposición si se acepta o no se acepta X o Y situación. Sin embargo, se dedicó más que todo a amedrentar y a decir que de oficio la versión de las opiniones que habían hecho hasta candidatos presidenciales del Partido Liberal. Por eso vimos a los diputados liberales haciendo manifestación, porque se está trastocando y se está amedrentando al presidenciable de ellos, y eso puede que ponga en riesgo las elecciones del 30 de noviembre. No se sometió a votación, prácticamente esto queda juzgado ya aquí en el Congreso Nacional. Ahora bien, el otro detalle, tampoco hubo ampliación de TREP. No considero yo que sea cosa juzgada. Ahí pues tendría que verse, y la consejera pues de revisar su nota de su renuncia condicionada. Pero a lo que voy yo y lo que me llama la atención es de que en vez de someterse al Pleno, que es la máxima autoridad, directamente el presidente de hecho dice que no va a tomar en consideración la renuncia. Tomás, venga, estamos en el banquillo, Tomás. En el banquillo, venga hace un ratito aquí, venga para acá. Venga, la diputada, porque también otra cosa, la diputada Cabrera tenía listo ya una iniciativa para que se realizara este plazo para ampliar la adjudicación del TREP. ¿Qué pasó? Francis Argeñal, y en representación de la bancada del Partido Nacional teníamos ya listo el decreto que iba a permitir la prórroga del plazo para la adjudicación de la transmisión de resultados electorales preliminares. Hoy el pueblo hondureño ha visto de manera clara quiénes son los que no quieren elecciones, quiénes son los que le están vedando al pueblo hondureño la oportunidad de someterse a un proceso electoral con las garantías de transparencia, con las garantías de objetividad, pero sobre todo la confianza y la legitimidad. Ya se cayeron las caretas, creo que aquí todos hemos sido testigos de cuál es el guión de Libertad y Refundación.
saben que no cuentan con el apoyo de la población y por eso justamente desde el proceso electoral interno han venido boicoteando todo el proceso electoral. Lo hicieron en la elección interna y lo continúan haciendo de cara a este proceso electoral general. Ahora bien, ¿cómo nos vamos? ¿Con un arreglo político o nos quedamos definitivamente sin TREP ya? Bueno, la democracia no se negocia. Eso sí queremos ser enfáticos con el pueblo hondureño. Aquí no vamos a poner en vilo las garantías constitucionales, no vamos a poner en vilo los pilares democráticos que han sostenido a lo largo de este tiempo nuestra nación. Creo que el momento ha llegado. En el caso nuestro como bancada del Partido Nacional hemos sido consistentes con nuestra narrativa. Nosotros hemos hablado de frente al pueblo hondureño y les hemos manifestado que nosotros sí queremos elecciones. Libertad y refundación, por el contrario, no quiere. Estamos previendo que en las próximas horas se pueda, que existe esa voluntad política en el oficialismo, porque de manera reiterada lo decimos, es el oficialismo el que no quiere elecciones, es el oficialismo el que está boicoteando este proceso, pero nosotros como bancada de oposición tenemos que darle esa garantía al pueblo hondureño, por eso estamos esperando que en las próximas horas, bueno, ¿con qué estamos? ¿Qué tenemos? Bueno, no tenemos nada, el pueblo hondureño ha visto, ha sido testigo de que no hay voluntad política de parte de Libertad y Refundación. Lo hicieron en la elección interna, le están apostando a hacerlo en la elección general. Vimos del expresidente Zelaya, donde ha amenazado y ha dicho que no van a haber elecciones con TREP. Mire, esto es una tiranía. Estamos sometidos a una tiranía. Aquí las minorías no pueden imponerse sobre las mayorías, aquí tiene que prevalecer la democracia, aquí tiene que prevalecer el respeto a la institucionalidad y el Estado de Derecho y no nos vamos a someter a ningún tipo de chantaje de parte de Libertad y Refundación. Gracias, diputada Francis Argeñal, pero venga para acá, Tomasa, porque estamos hablando del camino, lo que restaría. ¿Se puede llegar a un acuerdo político tomando en consideración que hoy a las 12 se vence un mandato legal? Bueno, mire, hoy ya definitivamente no se amplió la prórroga, aquí ya lo explicaba la diputada Francis Areñal. Teníamos el decreto listo para poder pedir la ampliación hoy, pero no hay voluntad política de Libre. Libre no quiere elecciones, entendamos. Entiendo, Honduras. ¿Está en peligro la elección? Claro, está en peligro. Libre no quiere elecciones porque no tiene el apoyo de ustedes, que son los que mandan en la urna. Libre se quiere quedar a la fuerza. Libre quiere una elección, si es posible, al estilo Venezuela, que declaren a su candidata a las 4 o 5 de la tarde. Lo lógico era que en el Consejo Nacional Electoral se reúnan los consejeros con sus técnicos y determinen de manera técnica, no política, cuáles son los mecanismos que le dan transparencia, le dan certeza al resultado de las elecciones. Pero Libre no quiere ni diálogo en el Consejo, ni diálogo en el Congreso. No. Muy bien, solo aguardame un momento, Olman, que tengo a Fanny Zúñiga desde el Ministerio Público, porque están llegando ya los apoderados legales para revisar la detención del subjefe de bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez. Fanny, adelante, y en breve volvemos al Congreso. Está tranquilo, está consciente, envía... Así es, muchísimas gracias. Buenas noches. Rosendo, como usted lo dice, hay varias instancias, Ministerio Público, DIPAMCO, el CORE, la Corte Suprema de Justicia, específicamente en el edificio de juicios orales del Poder Judicial del país, porque trajeron acá a uno de los imputados. Nos referimos al diputado Nelson Márquez. Sin embargo, ya lo regresaron a las instalaciones de la DIPAMCO porque la audiencia de declaración de imputado para los 4 detenidos en primera instancia se va a desarrollar hasta mañana después de las 8 de la mañana. El abogado Hermes Ramírez es apoderado legal del diputado Márquez. Sí, se han trasladado a esta sala de juicios orales para llevar a cabo lo que es la audiencia de declaración de imputado. No obstante, el juez natural designado ha estimado que el día de mañana se va a llevar a cabo la misma, debido a que todavía están siendo trasladados algunas de las personas que están siendo imputadas y de hecho, pues una vez llevado a cabo esta diligencia, poder conocer el trasfondo de la acusación, que si bien mediáticamente ya ha salido por parte del ente acusador, los compañeros de UFERCO que han presentado esta línea de investigación por un supuesto fraude, la defensa ya podrá determinar con mayores detalles en qué se basa. ¿Nos confirma exactamente cuántos detenidos son hasta el momento?
son aproximadamente 4 personas las que están detenidas en este momento. ¿A dónde se llevan al señor Nelson Márquez y a dónde los otros 3? Al distintos puntos, algunos van a la policía en la DPI, otros van al Core 7 y otros también van a ser trasladados a la Dipango. ¿Nos recuerda los delitos de estos acusados? El delito es fraude, según lo que ha trascendido por el monto de 3.000 millones. Esperamos nosotros ver con detalle una vez que se lleve a cabo la audiencia de declaración de imputado para poder tomar mayores elementos. Debemos de recordar nosotros la investidura del diputado Márquez, pues le hace que este procedimiento se lleve a cabo ante juez natural designado con las debidas garantías mínimas que establece el Código Procesal en el artículo 20 y también en la Convención Americana en el artículo 8, y esperamos que el juez natural pues otorgue medidas distintas a la prisión para que pueda él seguir su juicio en libertad. ¿Qué años contempla esta investigación? Bueno, recuérdese que como ha habido cambio de codificación, ha habido tratamiento distinto, pero por lo menos en lo que se basa el ente acusador del Estado es en un daño patrimonial de 3.000 millones que habrá que determinar a profundidad en las audiencias procesales inmediatas cuál va a ser el tratamiento que se le dé. ¿Cuando él fungía en otra dependencia? Recuérdese que él fue también un funcionario en Sedecoas en la administración pasada, de ahí viene obviamente este requerimiento fiscal donde están también involucradas otras personas como jueces que habían formado parte de la judicatura, como también la ex procuradora general de la República que está habida dentro del proceso, así que esperamos que se escuche, en este caso a la defensa, se le respeten las garantías mínimas y ya Chendo sabe que en este caso en el Estado de Derecho se debe permitir también que nosotros los abogados privados ejerzamos nuestro trabajo en el ejercicio porque somos los únicos que podemos garantizar mediante la defensa técnica el acceso a la justicia. ¿Hora exacta en que lo van a trasladar o los van a trasladar mañana en la mañana aquí a la Corte? A las 8 de la mañana nos han comunicado. Muchísimas gracias. El abogado Hermes Ramírez es el apoderado legal del diputado, en este caso ex secretario ministro de Sedecoas, actual diputado por Intibucá en el Congreso Nacional, Nelson Márquez. Ya se han retirado de aquí de la Corte Suprema, del edificio de juicios orales Rosendo, los vehículos de la DIPAMCO, que en un principio traían al diputado aquí al lugar, pero cuando se notificó de parte del juez de primera instancia que la audiencia de declaración de imputado es mañana, pues lo regresaron a la DIPAMCO y los otros 3 que esperaban del sector de Occidente serán trasladados hasta el Core 7. Pendientes de más informaciones con ustedes, Estudios Principales. Buenas noches. Buenas noches, gracias Fanny Zúñiga desde el Poder Judicial. Volvemos al hemiciclo legislativo y en breve el análisis desde el punto de vista constitucional y legal con el abogado y notario Oliver Erazo. Olman Uclés, en el Congreso Nacional seguimos con reacciones ya a toda esta información relacionada. Reiteramos, no se dio trámite a la renuncia de la consejera Ana Paola Hall y el tema del TREP ha quedado con un interrogante. Hoy a la medianoche se vence el plazo que tienen en base a ley para la adjudicación, pero no habrá prórroga, entonces vamos a un proceso electoral tal como lo estamos registrando en este momento, sin transmisión de resultados electorales preliminares. Continuamos con usted. Así es, gracias Rosendo. Y siempre continuamos aquí a lo interno del hemiciclo legislativo porque ha quedado revuelto el cierre de esta sesión. Diputado Yuri Sabas, comenzamos por lo primero, como corresponde, no procedió de acuerdo al relato del presidente de este Poder del Estado, la renuncia condicionada de Ana Paola Hall. Si es que mire, el presidente de este Poder del Estado es consejero, es juez, es presidente de este Poder del Estado, es fiscal, él es todo. Él decide si la renuncia es renuncia o denuncia. La semana pasada, mire cómo se da con la piedra en los dientes, la semana pasada utilizó 40 minutos de cadena nacional para decirle al pueblo que los consejeros estaban equivocados con el TREP. ¿Qué más intromisión que esa? Que este Poder del Estado, utilizando este Poder del Estado, estaba amenazando a los consejeros. Y hoy, utilizando el asiento del Poder del Estado, le está ordenando al MP que investigue una denuncia que es una renuncia, no una denuncia, pero él quiere darle los tintes que corresponden. Ahora, dice que quiere elecciones limpias y transparentes, porque Salvador Narrala el 30 de noviembre, se pongan como se pongan y se vengan como se vengan, los va a sacar del poder, porque el mismo pueblo está viendo todas estas artimañas y todas estas jugadas de ajedrez. El mismo pueblo sabe que todo esto está pasando porque el poder está perdiendo las elecciones y está ensuciando el agua, está entorpeciendo el proceso. Imagínense cómo da con la piedra en los dientes. Habla de intervención. Pueblo hondureño, ¿quién hizo cadena nacional 40 minutos
utilizando este poder del Estado para decirle a los consejeros que el TREP, según ellos, era ilegal. Este Congreso. Entonces ahí es donde ellos equivocan el camino y lo que el Partido Liberal quiere y Salvador Narrala quiere son elecciones limpias y transparentes, porque ese es el anhelo del pueblo hondureño y por eso vamos a luchar. Ahora bien, lo ha dicho puntualmente y también lo han dicho muchos juristas que hemos entrevistado de sociedad civil. El término renuncia condicionada no existe en la administración pública. Usted es un profesional del derecho. Mire, es que parece que la gente no está entendiendo y leyendo el comunicado. Ana Paola no abandona un puesto si no se obtiene los 86. Esa es la condición se la está dando a su partido. Le está diciendo, no se preocupen, yo no me voy del puesto si no se obtienen los 86 votos en el Congreso Nacional. Ahí está la condición. O sea, si nosotros logramos obtener los 86, ella se hace a un lado. Si no logramos obtener los 86, ella continúa en el puesto porque no vamos a dejar en acefalía el Consejo Nacional Electoral. Ahora, era siempre esta una batalla perdida porque tampoco habían 86 votos de acuerdo a lo que tenemos entendido. Tenemos 82 votos ya, pero el presidente del Congreso no está queriendo someter a votación. Lo que está diciendo es que la renuncia es una denuncia y está hablando de intervención de un poder del Estado, intervención de partidos políticos en el CNE y por Dios santo, ¿quién hizo una cadena nacional 40 minutos con fondos públicos para amenazar a los del CNE? El Congreso Nacional. Y no puede estar del asiento del Congreso Nacional diciéndole al fiscal qué hacer. Imagínense el irrespeto a la fiscalía que están teniendo. Están llegando los puntos. La presión es tan grande porque Salvador Narrala los tiene tan atrás en las encuestas que se inventaron el COVID refundacional. Imagínense que nos querían regresar a la pandemia. Eso es nervio, eso es temor. Nos querían volver a poner una mascarilla, querían decir que los diputados y no nos hacían las pruebas, no nos dejaban entrar. En ningún país del mundo el COVID está activo, en ningún país del mundo es pandemia, ahora es endémico. Puntualmente, abogado, en el tema que nos ocupa, el otro tema de la noche, el TREP, hoy se vence el mandato legal, lo que dice la ley a las 12 de la noche, no hubo lectura, no hubo ampliación. Escucha mis palabras, siempre hay un mañana. El poder se termina y la ley continúa. Y la ley es bien clara. Todo el que atrase, afecte o quiera detener el cronograma electoral tiene responsabilidad penal. Hagan lo que manda la ley, no le hagan caso al patrón, háganle caso a la ley. Porque cuando el poder cambia, les van a pasar factura y nadie va a meter la mano por ustedes porque están tratando de atrasar un proceso electoral que el pueblo hondureño lo quiere limpio y transparente. Vamos a tener elecciones. Salvador va a ganar con TREP, sin TREP, con todas las artimañas que ellos quieran. El pueblo hondureño el 30 de noviembre les va a enseñar que el poder es de ellos, no de los que pretenden jugar a dioses, que son jueces, abogados, todos, se creen todos, lamentablemente están confundidos. Ahora, para finalizar, abogado, porque estamos hablando también de que este escenario que hoy vemos aquí en el Congreso Nacional no es exclusivo de esta noche, ya ha pasado en otras ocasiones. Nos vamos con un arreglo político en la mesa para traerlo después al Congreso Nacional. Los diálogos entre los políticos tienen que darse, porque para eso es la política, porque se creó la política para que no mandáramos los soldados a la guerra a matarse y los generales bien cómodos. Entonces el diálogo tiene que darse, pero el diálogo en torno al interés del pueblo, en torno al interés de la democracia. Salvador Narrala dio una orden clara, ni un paso atrás cediendo temas de la democracia, porque el pueblo hondureño su anhelo es elegir el próximo presidente el 30 de noviembre y nosotros vamos por esa ruta y no se preocupen que estas son, como dicen en los pueblos, manotadas de ahogados porque se sienten perdidos. Gracias, el diputado Yuri Sabas del Partido Liberal de Honduras. Pero aquí también tenemos, Rosendo, una reacción de diputados del Partido Libertad y Refundación. Vamos a escuchar a Harry Dixon Herrera, el diputado Harry Dixon Herrera, que está aquí también presente en esta jornada legislativa aquí en el Congreso Nacional de la República. Lo escuchamos de inmediato. Amenaza contra la doctora Ana Paola Coll. Creo que la denuncia de la doctora Ana Paola Coll debe ser investigada exhaustivamente y no debe quedar a un lado. ¿Por qué? Porque no podemos aceptarle la renuncia
mandarla a su casa cuando ha sido amenazada a muerte por su propio partido, para que se una al Partido Nacional. Yo creo que sería irresponsable por parte de este Congreso Nacional desproteger a la doctora Ana Paola Hall, quitarle su cargo y mandarla para su casa tranquilamente. Bien, Harry Dixon Herrera con esta impresión. Rosendo, de momento retornamos contigo. Muy bien, gracias Olman. Nos mantenemos ahí atentos a cualquier reacción que se presente desde el Congreso Nacional. Solo nos indica ahí internamente para volver con usted. Ya está con nosotros el abogado Oliver Erazo, experto en Derecho Constitucional, que nos va a tener el análisis de todo esto que ha ocurrido en el Congreso Nacional. ¿Estamos listos ya, producción? Nos quedamos con el abogado Erazo. Perfecto, hagamos la pausa comercial aquí en Al Banquillo, no se separe de nosotros, el análisis de lo que está pasando, lo que ocurre en el país cuando hoy el tema central era el TREP, la transmisión de resultados electorales preliminares, y este tema que se vence hoy a las 12 de la noche ni siquiera se abordó en el Congreso de la República. ¿Para dónde vamos? ¿Se están ejecutando planes extraterritoriales en el país? ¿Hay violación de la legislación hondureña con todo lo que está pasando? Después de la pausa, el análisis aquí en Al Banquillo. Muy bien, aquí estamos de nuevo con ustedes en Al Banquillo. Estamos completamente en vivo, 8 de la noche con 26 minutos. Está el abogado Oliver Erazo y ya en breve se incorpora también el abogado Luis Romero, experto en Derecho Penal. Abogado Oliver Erazo, esto que hoy ha ocurrido, que para muchos no es nuevo en el Congreso Nacional por los acontecimientos que hemos llevado y que usted atentamente ha estado escuchando junto al abogado Romero, ¿qué lectura le deja? ¿Qué está pasando a nivel de país hoy a 130 días de las elecciones? 4 meses prácticamente para que la voluntad soberana se exprese en las urnas. Pero vamos sin TREP, todo apunta a eso, y con la consejera Ana Paola Hall, cuya renuncia hoy fue interpretada como denuncia en el hemiciclo. ¿Qué dicen las leyes de nuestro país, la Constitución de la Nación, y a qué acarrea todo lo que hemos escuchado desde el Poder Legislativo? Buenas noches. Buenas noches, licenciado Rosendo. Buenas noches al colega Luis Romero y buenas noches a todo Honduras, que está en la paz de sus hogares. Esto hay que analizarlo de forma fría, pragmática, como se lo merece el pueblo hondureño, sin exaltaciones y sin generar más polarización, sino dentro del contexto del marco constitucional. O sea, ¿qué es lo que dice la Constitución para poner en parangón, para poner en comparación en relación a la conducta de lo que es el que está ejerciendo el poder político en este momento? Esto no es más que la crónica de una sesión legislativa anunciada. O sea, una sesión legislativa donde no tenemos agenda, no hemos tenido en este poder legislativo desde hace 3 años y medio una agenda legislativa que realmente, primero, esté a la mano del pueblo hondureño, esté a mano de la prensa, que sea coherente y congruente con el desarrollo de los principios democráticos y respeto constitucional de la República de Honduras. Así de sencillo. Y esto nada más es parte de la estructura del desorden organizado que está siguiendo una planificación estratégica muy bien articulada. Mire, hablamos de una supuesta renuncia que al final será de entrada una violación gravísima, gravísima a lo que es la misma norma constitucional. Y voy a citar algunos artículos de la Constitución para que la población hondureña los pueda anotar y pueda bajarlo de su teléfono celular o alguna constitución vieja que tenga por ahí en la casa y lo pueda ver, porque creo que igual el momento es propicio para que el hondureño confronte su texto constitucional y vea quién está mintiendo y quién no, quién está cometiendo excesos y quién no está cometiendo excesos.
El 189 constitucional es muy claro y dice el poder legislativo se ejerce por un Congreso de Diputados. El poder legislativo no se ejerce por un diputado, no se ejerce por un presidente del legislativo, un diputado presidente, se ejerce por un Congreso. En tal sentido, si existía una renuncia y si la renuncia adolecía de algún defecto, tenía que haber sido sometida al Pleno del Poder Legislativo, es decir, a los 128 diputados, al Congreso de Diputados, que está conformado por 128, y estos tenían que decidir si aprobaban o no, si admitían o no la renuncia de la señora consejera, o si en su defecto le solicitaban que previo a admitírsela o aceptársela, la cambiara. Entonces, al no hacerlo, al no permitir el desarrollo democrático, eso es un acto absolutamente nulo y eso es un acto de aquellos que ya la misma Constitución de la República sanciona y subraya en el artículo 3, que establece: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador y a quienes asumen funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas usando medios o procedimientos, subrayo, medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. La Constitución establece que el Congreso, el Poder Legislativo, es representado por un Congreso de Diputados. Y el 205, constitucional, en la atribución número 12, es bien clara, muy, muy clara, y dice que corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes. Dice, numeral 12, recibir la promesa constitucional del presidente y designados a la presidencia de la República, declarados elegidos, y a los demás funcionarios que elija. Concederles licencia y admitirles o no su renuncia y llenar las vacantes en caso de falta absoluta de alguna de ellas. Y mire qué interesante: concederles licencias y admitirles o no su renuncia. El texto constitucional únicamente y materialmente habla de renuncia. En ningún momento habla de renuncia condicionada o renuncia con algún adjetivo, con algún calificativo agregado. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer el diputado Redondo? Era darle el curso al Congreso de Diputados que conforman el Poder Legislativo para que pudieran hacer uso de la atribución número 12 que establece el artículo 205 constitucional. Ahora, entonces, abogado Erazo, y que ahora él, hablando del congresista Luis Redondo, haya más bien tomado esa nota de Ana Paola Hall como una denuncia y no renuncia, y que esté integrando una comisión que, entre otros, la conforman el diputado Harry Dixon, Silvia Ayala, Jorge Zelaya, Carlos Raudales, entre otros, para que investiguen no la renuncia, sino la denuncia de supuestos maltratos políticos. Ana Paola Hall, ¿a qué escenario nos llevan? A 4 meses de las elecciones, ¿a qué le estamos apostando en una decisión democrática del pueblo, donde esté el otro elemento que apuntamos a que no llevamos el TREP? Porque hoy a la medianoche se vence y aquí ya en breve el abogado Romero nos interpreta. Incurren en responsabilidad de qué tipo los consejeros, los 5, porque la ley les da un plazo hasta hoy a la medianoche del 29 para que adjudicaran el 3, pero eso, bueno, ya estamos a menos de 4 horas, ya no se va a poder.
Abogado Oliver Erazo, y también le damos la bienvenida al abogado Romero, que ya lo integramos al diálogo. Por favor, brevemente, Oliver. Perfecto. Mira, estamos jugando a dilatar en la línea del tiempo, y esa dilatación es para seguir cometiendo fraude a la ley. Así de sencillo. Fraude a la ley para caer en el tema de que no hay TREP, y si no hay TREP y no hay consenso político, vamos a llegar al día de las elecciones, si es que hay comicios electorales, y ningún partido que salga perdedor va a aceptar los resultados que arrojen las urnas. Así es sencillo. Entonces, esa es precisamente la configuración de la tesis del fraude. Muy bien. Abogado Romero, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Hay acciones penales que se pueden ejecutar en virtud de no adjudicar el TREP, o cuál es la salida política al tener fechas de vencimiento que se han cumplido? Buenas noches. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches al abogado Oliver, buenas noches al pueblo hondureño en especial, que al final el pueblo hondureño es quien tiene que estar informado sobre todas y cada una de las cosas que están aconteciendo, porque al estar informados van a poder razonar su voto al momento de ejercer el sufragio. Como primer punto quisiera señalar que comparto lo aseverado por el abogado Oliver respecto a toda la explicación del procedimiento, y lo que hoy ha ocurrido nuevamente no es más que una suplantación del poder del Congreso Nacional, o de la voluntad del Pleno del Congreso Nacional delegada en los 128 diputados por el señor Redondo, quien históricamente se caracteriza, ¿verdad?, por no obedecer a la voluntad del Pleno del Congreso Nacional, sino por tratar de imponer siempre sus criterios, los cuales sean desacertados o acertados, que en mi opinión son desacertados, son sobre todo ilegales, porque él no puede opinar por el Pleno del Congreso Nacional, tal y como lo explicó el abogado Oliver. Respecto a lo que enmarca la decisión del TREP, recordemos que al final el TREP es lo que le da la seguridad a los votantes de quién preliminarmente es el presidente que eligió el pueblo hondureño. Al no existir el TREP, nos estamos encaminando hacia la anarquía, hacia la inseguridad y hacia la especulación. Estos tres aspectos o tres conceptos que pueden ser aplicables el día de las elecciones, a lo que nos van a poder llevar o concluir es que va a existir probablemente una crisis política, porque varios de ellos, de los candidatos, se pueden declarar ganadores y no va a haber estadísticamente un organismo oficial propio del Estado que establezca quién tendencialmente ha sido preliminarmente elegido por el pueblo hondureño. Respecto a la decisión, ¿verdad?, de la aplicabilidad o no la aplicabilidad del TREP, esta es una atribución propia del Consejo. Recordemos que en este tipo de acciones se puede cometer delito por acción o por omisión. Si dentro del reglamento y la ley está ya establecido el TREP, ellos están cometiendo una omisión al no reglamentar o determinar cuál va a ser la empresa, el procedimiento que se va a seguir o el canal para poder determinar preliminarmente, como ya lo dije, el presidente electo por el pueblo hondureño. Esto es un acto que tendría que investigar al Ministerio Público, pero más allá de eso, lo más importante de esto es que también se tienen que investigar los hechos que nos han llevado a esta crisis política, ¿verdad? Aparentemente el sábado ya existía paz y el pueblo hondureño podía creer que en medio de toda esta ola de confusión, de actos ilegales, de omisiones por parte de algunos funcionarios, el CNE estaba trabajando en pro de las elecciones del mes de noviembre. Sin embargo, hoy nuevamente nos estamos dando cuenta que la clase política de este país pareciera que lo que no quiere es la democracia y que lo que quiere que impere es la anarquía. Muy bien. El abogado Romero y el abogado Erazo están con nosotros aquí en el banquillo. Voy a hacer una pausa y luego seguimos revisando todo lo que se desprende después de esta decisión
del Congreso Nacional. Se puede, mediante un acuerdo político, subsanar muchos de los inconvenientes que hasta ahora estamos enfrentando de cara al proceso electoral. En 4 meses los hondureños están convocados a las elecciones, pero ya nos adelantaba el abogado Erazo que le genera dudas en este proceso electoral, y también el aporte del abogado Romero de que podríamos estar en un proceso electoral donde hayan muchos ganadores. Después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo. Luis Romero y Oliver Erazo, profesionales del derecho, nos acompañan en el análisis después de los acontecimientos del Congreso. ¿Debe el abogado Erazo, debe el Consejo Nacional Electoral ya comenzar con su cronograma electoral en el desarrollo planificado ya, digamos, para el mes de agosto y estos 2 días que nos quedan de el mes de julio, a planificar la elección sin estar pensando en el TREP? ¿Es viable eso, o más bien advierte que esta decisión del Congreso, que en principio no consideró la renuncia de Ana Paola Hall, va a tensar más la comunicación en un órgano colegiado? Es que lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viviendo todos los hondureños es que cada eslabón del calendario electoral va a surgir una crisis. O sea, el calendario electoral es precisamente el escenario de la multicrisis que pretende generar el partido en el gobierno para desgastar la intención y la buena voluntad del pueblo hondureño de ir a las urnas, y sobre todo para desgastar la credibilidad en las instituciones republicanas del país. Esto súmele que el discurso es extremadamente polarizado e incluso están hablando ya de enfrentamiento civil. Así de sencillo. O sea, o es porque yo quiero como yo quiero, o es como yo quiero, punto. Si no, entonces vamos a agarrar las armas. Creen que el pueblo hondureño es manco y que no les va a responder. O sea, es una situación en extremo delicado. O sea, salió el matón de Olancho a amenazar a todo el pueblo hondureño. Así de sencillo. ¿Qué es lo que sucede? Deben de seguir la cronología del calendario. No pueden detenerse. Incluso, aún llegando a un pacto político, un acuerdo el día de hoy, no ha terminado el día. La responsabilidad de los consejeros que no han atendido las convocatorias y que han provocado este tema no desaparece. En un país serio, con instituciones serias, con un ministerio público independiente que no esté enfocado en hacer guerra de juicios, sino en asegurar el respeto de la institucionalidad y, en el caso en específico, de la alternabilidad en el ejercicio del poder y del sistema de gobierno republicano democrático, de la forma de gobierno de los hondureños, ya estarían procesados. Sin lugar a duda estarían procesados, pero en Honduras no es así, porque todo pretenden arreglarlo con un pacto político. Y ese es el gran problema de Honduras, y ese es el gran problema de la clase política, que no respetan el texto constitucional, es decir, no respetan el pacto social mediante el cual vivimos y acordamos vivir, sino que todo se apartan del marco constitucional y legal, y todo lo que estamos viviendo lo están haciendo al margen de la Constitución y al margen de la ley. Así nombraron Corte Suprema de Justicia, así nombraron magistrados suplentes que no existen en la Constitución de la República, así nombraron Procurador General de la República sin los requisitos constitucionales, así nombraron un fiscal en comisión permanente cuando tenían que haberlo nombrado 128 diputados, lo nombraron 9. Así aprobaron el CAF y endeudaron al país sin seguir el procedimiento de formación y creación de la ley. Entonces, nos equivocamos si creemos que podemos analizar esta crisis, licenciado Rosendo y pueblo hondureño, dentro del marco constitucional y dentro del marco legal. ¿Por qué?
porque desde el 2009 estos mismos actores con este mismo pensamiento están actuando, viviendo y llevando al pueblo hondureño al margen de la ley y al margen de la Constitución. Están simple y sencillamente viviendo en impunidad y capitalizando su impunidad que les generó un partido político y el acceso al poder. ¿Qué puede resolver, usted es abogado y notario, si cambiamos esa redacción de Ana Paola Hall? ¿Percibe que puede destrabar ese impasse que también se genera y que de momento, tal cual está, mantiene a Ana Paola Hall como consejera del órgano electoral? Y bueno, y ella misma lo había dicho: si no se obtienen los 86 votos, yo me mantengo en esta posición frente a la manifestación pública del partido que le impulsó para que ella llegara. ¿Cómo Mire, queda esta magistratura de ella como tal? Solo quítele la palabra condicionada. Y es que ahí quiero llevarlo a otro campo. No me va a venir a decir el Partido Liberal y toda la intelectualidad del Partido Liberal que no sabía que esa redacción estaba mala. Aquí solo hay dos interpretaciones. O realmente no es cierta la teoría que ha estado amenazada y no es cierta la teoría de que ha estado presionada, porque entonces esa redacción no responde a la intelectualidad del liberalismo del Partido Liberal, porque sabe muy bien que esa renuncia redactada de esa forma iba a ser rechazada. Uno. O dos, realmente están peleados con la redacción y con la lectura del texto constitucional. Así de sencillo. Entonces, yo creo que también puede caber el hecho de que estemos dentro de una obra de teatro tragicomedia del sistema de partidos, porque aquí en Honduras las respuestas pueden ser A, B, C y todas pueden ser correctas con la clase política, porque aquí lo que hemos visto es que todos los pactos, licenciado Rosendo, y la población hondureña lo sabe muy bien, nunca se acuerdan para respetar la Constitución. Es al contrario. Siempre se llega al consenso, pero para violar la Constitución y la ley. Y siempre encuentran la ruta de solución con el siguiente estribillo: por esta única vez. Llegamos al pacto político para salvar la ciudadanía del país. Esa es una falsa total. Lo que se está salvando es la clase política, los porcentajes de poder que se distribuye en la clase política, la impunidad que se distribuye en la clase política, pero el pueblo no forma parte de esos acuerdos, ni tampoco parte de esos acuerdos genera un fruto que se pueda transformar en bienestar y en bien común. Sí. Abogado Romero, usted planteaba algo que debe llamarnos la atención, insistimos, a 120 días de las elecciones, y es: si llegamos a ese momento, hay elecciones, ¿cómo evitar aquello de los pronunciamientos por adelantado? Que ya tenemos experiencias vividas en algunos países de América Latina donde se declaran ganadores quienes han sido derrotados en las urnas. Revisemos el papel que puede tener en este caso a nivel de Honduras la presencia de observadores internacionales, que de hecho ahora mismo está aquí una misión de la Organización de Estados Americanos en proceso de revisión, que esperamos estén como parte de esa veeduría que pueda salvar el proceso democrático y que no genere las dudas que nos puede traer crisis al país, porque podemos pasar del 30 de noviembre, podemos tener una elección de un presidente, de un congreso y de 298 alcaldes, pero ¿cómo quedaría en el país si entramos en entredicho a ese proceso y vienen las sanciones, que ya las sufrimos en el 2010 con la llegada al poder de Porfirio Lobo Sosa? No somos un país que tiene recursos en abundancia para sostenernos en esta frágil economía. ¿Qué papel puede jugar desde esa óptica la comunidad cooperante y el veedor del proceso? Ok, licenciado.
El objetivo de que existan los observadores es precisamente poder determinar de que los funcionarios públicos hagan lo correcto. En este sentido, debemos apelar a la ética, a las normas de conducta individuales de cada candidato a elección popular, por un lado, y de ahí, por otro lado, también debemos apelar a que los funcionarios, en este caso los miembros del CNE, los diputados, las Fuerzas Armadas y todos los entes vinculados al proceso electoral van a actuar en pro de los intereses de los hondureños y no en pro de sus intereses particulares o partidarios. Respecto a los observadores, creo que los observadores van a jugar un papel fundamental, porque si aquí ocurre lo que se está planteando que puede llegar a ocurrir respecto a un caos electoral, los observadores lo pueden denunciar de forma internacional. El problema de este tipo de denuncias es que tienen respuestas tardías. Yo particularmente, yo soy un abanderado de la institucionalidad. Creo que en este momento casi no hay institucionalidad, que Honduras atraviesa momentos difíciles, pero que el compromiso es que todos los mecanismos del Estado se empiecen a activar. Por ejemplo, debemos tener un ministerio público beligerante para que cualquier persona que actúe fuera del marco de la ley sea procesado. Debemos tener organismos de veeduría beligerantes para que cualquier funcionario que no garantice o que ponga en precario la estabilidad del proceso electoral lo denuncie y que la institucionalidad actúe. Debemos tener también compromiso claro de los candidatos a elección popular para que respeten a los otros candidatos, que entiendan que si perdieron se den la mano y se vayan para la casa, ¿verdad? Porque al final es Honduras la que está en juego y tenemos que pensar en Honduras. Yo creo que, y discrepo parcialmente con lo planteado por el abogado Oliver, en el único sentido que la renuncia condicionada, en este caso, no genera mayor impacto por una sencilla razón, y es que los cargos de elección popular tienen una diferencia con los cargos de elecciones de segundo grado, y es que son irrenunciables refiriéndome a los cargos de elección de segundo grado, estos son completamente irrenunciables en tanto no se pronuncie el Congreso Nacional. Es decir, por mucho que la abogada Hall presente su renuncia, mientras no se nombre un sustituto, ella está obligada a continuar en el ejercicio de sus funciones. Y negarse a continuar en el ejercicio de sus funciones sí implica responsabilidad penal, fuera de la responsabilidad civil que tendría ella de inhabilitación para ejercer cualquier cargo por los próximos 2 periodos sobre los cuales renuncia. Entonces, si ella le pone condicionada o no, creo que es un aspecto, en mi opinión, y con mucho respeto a la opinión de Oliver, que también pues podría tener algún sustento, que no tiene ningún efecto, aunque ella no le haya puesto que iba condicionada, ella no puede ausentarse de sus labores en tanto no exista su sustituto. Muy bien, hacemos una pausa y luego venimos aquí en la conclusión de este análisis de los acontecimientos esta noche en el Congreso Nacional. Reiteramos, si usted se integra recién a la transmisión especial de Al Banquillo, hoy el Congreso Nacional, el diputado Luis Redondo no dio trámite a la renuncia condicionada que envió la consejera Ana Paola Hall García, y de igual forma el tema de la transmisión de los resultados electorales preliminares, el TREP, que se vence hoy a la medianoche, no se abordó en el Congreso de la República. Por lo tanto, vamos a elecciones sin este sistema de transmisión de resultados. Ya venimos aquí en Al Banquillo. Bueno, ¿qué visualizan de la contienda electoral en un mes de agosto que se va a tornar muy agrio? En base a lo que hemos visto ya en manifestaciones, se esperaba una movilización que se esperaba como una respuesta, una medición de fuerza frente al Partido Nacional que desfiló el domingo, el 1 de agosto. Libre la pasó para el 30 en el inicio de la campaña electoral, finales del 8º mes del año.
la Iglesia Católica e Iglesia Evangélica marcha por la paz y la democracia el 16 de agosto. Y encontramos mensajes como el de Maribel Espinosa, que ya lo vamos a compartir, si lo ponen en pantalla para leerlo y tener el análisis de cierre de nuestros invitados. Libre no quiere elecciones porque saben que van a perderlas y por eso necesitan armar un fraude electoral electrónico en el TRED. Veamos, dice. Ahora es que el representante de Libre en el Consejo Nacional Electoral impidió el envío de la iniciativa de ley para prorrogar el plazo para adjudicar el TREP, que vence hoy. Si no es un TREP amañado, ¿cómo quiere Libre? No habrá TREP oficial, se pregunta la congresista Espinosa, o será que no quieren TREP oficial. Cierra con esa interrogante y con admiración se van. Mientras esto plantea Maribel Espinosa, Manuel Zelaya Rosales dice que es un TREP tal cual lo había propuesto Libre, sin la verificación humana. Eso ya puede quedar descartado al no haberse abordado el tema y advierte que vienen los colectivos de Libre a la defensa del voto. Esto es el 30 de noviembre en un eventual escenario planteado de esa forma. ¿Será una elección de ausencias o concurrida? Oliver. Lo que quiere el señor Zelaya con esos mensajes de Matón de Olancho es ausentar al electorado, sembrar miedo, más ansiedad de la que hay y generar el grado de polarización al máximo. O sea, sembrar simple y sencillamente temor en la población hondureña. Pero los hondureños somos valientes. Los hondureños no le tenemos miedo, como dice la canción del cantante mexicano. No le tenemos miedo a tipos lenguas largas. Los hondureños somos ciudadanos valientes y que sabemos hacernos respetar y hacer respetar nuestros derechos constitucionales y vamos a salir masivamente a ejercer el sufragio de forma pacífica. Pueden estar todos los colectivos, más bien, que le asistan a todos los electores, que les regalen agüita y que vean la fiesta cívica masiva, cómo se van a llenar los centros electorales. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber, velar y cumplir porque se cumple la Constitución y la ley. Lógicamente, estos meses van a ser agrios, vamos a vivir una venezuelización de la política, del proceso electoral, marcha por un lado, marcha por otro, probablemente víctimas inocentes del proceso electoral, porque recordemos algo, Libre es igual a refundación y refundación es igual a constituyente, sí o sí, como sea. O sea, ese es el eje central de la existencia de Libre, su razón de ser. Nunca lo han ocultado y los hondureños no podemos perder de vista eso. Muy bien. Gracias, abogado Erazo. Muy amable por habernos acompañado. Cierro con el también profesional del derecho, Luis Romero. Y la interrogante en el sentido de, ¿anima esto al electorado o le pierde interés con todo lo que estamos viendo? Sobre todo esa masa electoral joven que por primera vez ansía en ir a la urna. Okay. Yo siempre soy portador de la teoría positivista, licenciado, y yo creo que este tipo de crisis, esos irrespetos a la institucionalidad respecto a querer tomar la ley por sus propias manos y hacer amenazas contra el sistema, o por las decisiones tomadas para bien o para mal por el Consejo Nacional Electoral, el efecto que debe tener en la población, no necesariamente es el que va a pasar, pero es el que debe tener, es que el pueblo hondureño está cansado de tanto atropello y se va a volcar abiertamente a las urnas para hacer manifestar su voluntad, independientemente de cuál sea la persona a la que vamos a elegir como sociedad. Honduras tiene que analizar bien su situación política. Hemos podido ver cómo en este proceso electoral existe una particularidad y es que el poder bélico, refiriéndome a las Fuerzas Armadas, ha mostrado una poca independencia respecto al garantismo.
Sin embargo, confiemos a que conforme se vaya acercando la fecha de las elecciones, todas y cada una de las funciones públicas ejercidas por todos los miembros relacionados al proceso electoral van a ir siendo actuadas o las decisiones van a ser tomadas en pro de los intereses de los hondureños. Muy bien, como gracias. ciudadanos responsables es lo que debemos esperar. Muchas gracias, abogado. Que esté bien, feliz noche. Gracias, licenciado, y buenas noches a ambos y al pueblo hondureño. Luis Romero y Oliver Erazo, profesionales del derecho que nos han acompañado esta noche en Al Banquillo para el análisis de lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional. Si quiere seguir informado con noticias generales, TN5 ya está con ustedes al aire en Canal 5 El Líder. Y si se quiere relajar, los deportes a continuación con Juan Carlos Pineda Chacón y su equipo deportivo en fútbol a fondo. Que estén bien, buenas noches.